Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Navazo y voy a presentar esta investigación sobre los New Games como herramienta pedagógica. En primer lugar, citar que el nombre de nuestra investigación y de esta ponencia es Otra forma de aprender periodismo. Estudios sobre el poder informativo y didáctico de los New Games. Esta investigación ha sido realizada por Marta Pérez, Daniel Alonso y yo mismo, Pablo Navazo. Las palabras clave de nuestra investigación serán desinformación, narrativas lúdicas, news games, periodismo y videojuegos. En primer lugar, definir qué es o qué entendemos por New Games. Los New Games forman parte del estilo de juegos serios, que plantean un nuevo género de videojuego, el cual propone un periodismo de corte interactivo. Aunque responden a un concepto teórico débil, se han realizado diferentes aproximaciones desde esta investigación al propio fenómeno. Los New Games poseen un poder de persuasión mucho más intenso que otras narrativas tradicionales, debido principalmente a su retórica procedimental. La narración de los videojuegos se complementa gracias a la participación del propio jugador, quien vive una experiencia narrativa altamente persuasiva. Los New Games, el género, se basa por lo general en conceptos o problemas reales. Se muestran como una representación híbrida entre el periodismo de investigación y las narrativas lúdicas, ofreciendo al jugador una experiencia de ficción basada, eso sí, en casos y fuentes muy reales. Suponen así un nuevo diseño de videojuego, que ofrece la oportunidad de ver las noticias desde el punto de vista del entretenimiento, de la web 2.0 y de las nuevas tecnologías. Bien, dicho esto, pasaremos a los objetivos de nuestra investigación. Para nosotros, lo principal ha sido conocer en profundidad y comprender la naturaleza del potencial didáctico y ludonarrativo que poseen los New Games. Analizar el fenómeno en sí de los New Games a modo de recurso formativo y pedagógico para la educación de los futuros profesionales de la información. En definitiva, ponderar por un lado sus capacidades pedagógicas frente al potencial de entretenimiento y engagement que aportan a los mismos usuarios o potenciales estudiantes. Respecto a la metodología empleada, analizaremos 4 tipologías diversas de New Games como base para el estudio de caso de esta investigación. Se analizará y evaluará las características fundamentales de estos 4 objetos de estudio desde 2 vertientes. Por un lado, desde el periodismo y desde el enfoque de la herramienta de gamificación. Desarrollaremos una metodología basada en la herramienta de investigación propuesta por García Ortega y García Vilés del 2018. Esta herramienta, por un lado, analiza los atributos de contenidos periodísticos, poniendo el foco en la calidad de los parámetros de contenido, analizando ítems como el enfoque, la narración, la imparcialidad, la relevancia, la conexión, la ética, la redacción y el uso de las fuentes. Mientras que por otro lado, desde el análisis de la gamificación o la jugabilidad, analizaremos ítems que tienen que ver con la satisfacción o diversión, aprendizaje, efectividad de herramienta, inmersión, motivación, emoción y socialización del propio producto gamificado. Para el estudio de caso, hemos seleccionado, como he dicho, 4 modalidades diferentes de New Games. Para este estudio, los 4 productos que analizaremos serán los siguientes. En primer lugar, Westport Independent, BBC iReporter, Factitious y un mod de Neverwinter Nights. En primer lugar, Westport Independent. Ha sido elegido por unos criterios en base a su funcionalidad ludonarrativa, su gran potencial alfabetizador, la importancia que se le da a la teoría del agenda setting y sus efectos sobre la manipulación. Por otro lado, el gran peso que tiene la responsabilidad ética del periodista, la relevancia de la opinión pública y la selección y jerarquización de noticias, asimismo como la identificación del periodista como el watchdog del poder. En segundo lugar, analizaremos BBC iReporter por los siguientes criterios. En primer lugar, su gran valor informativo y las dinámicas propias reflejadas en el juego de la profesión periodística, la importancia que se le da a la noticia en sí, el gran potencial alfabetizador respecto a las rutinas reales del periodismo y la importancia que tienen los criterios de noticiabilidad,
así como su sencillo manejo e interfaz de herramienta. En tercer lugar, analizaremos como estudio de caso el juego elemento Factitious. Por los motivos que han sido seleccionados, su gran valor informativo sobre el asunto de los bulos y las fake news, la importancia del fenómeno de la infodemia, el potencial alfabetizador sobre los reconocimientos de los contenidos verídicos o falsos de las noticias, así como la importancia del desarrollo en destrezas necesarias para la comunicación periodística, sin olvidar el gran énfasis que pone en el contexto actual de sobreabundancia de información. Finalmente, en último lugar, analizaremos, como he dicho, un mod, es decir, una modificación del elemento del juego original Neverwinter Nights, que ha sido alterado para crear una especie de investigación ambientada en un escenario de fantasy de un reportero de investigación. Este ha sido seleccionado por esta nueva modalidad y un tanto híbrida, en donde se da un gran valor a la capacidad inmersiva de la propia narración, al valor informativo que tiene la investigación en profundidad y la importancia de sus fuentes. El gran potencial alfabetizador sobre la importancia de contrastar las fuentes y el fact-checking, así como el énfasis que tiene en el espacio, personajes y contexto gráfico para desarrollar una potente ludonarración inmersiva. Los resultados de la investigación serán los siguientes. En cuanto al número 1, el Westport Independent, podemos destacar que desde la perspectiva de los contenidos ludificados y desde la perspectiva de gamificación, los grandes valores a destacar desde la herramienta de investigación son la inmersión, la diversión y la motivación. Esta propuesta es realmente una dinámica propia de juego, resultando una narrativa compleja, absorbente y muy interesante de jugar, con un alto engagement de usuario. Mientras que por otro lado, desde la perspectiva de análisis periodístico, destacar que emula una posición de gestión tipo director de medio impreso, poniendo un especial énfasis en la omisión y exaltación de determinados titulares frente a otros, es decir, poniendo en práctica una reproducción lúdica de la teoría de la agenda SETI. Por último, destacar el importante papel que tiene el carácter político de la línea editorial del medio en el juego. En segundo lugar, los resultados del BBC iReporter, destacar desde la perspectiva de gamificación los tres elementos de desarrollo a través del feedback, el aprendizaje y la motivación. Este juego recrea una simulación de rutina profesional en un departamento de comunicación, creando una narrativa muy pedagógica, pero con un bajo engagement por parte del usuario. Desde la perspectiva periodística, simula casi a la perfección las competencias necesarias para la creación de contenidos periodísticos per se, es decir, que realiza una serie de tareas a modo de reportero a pie de calle, con un gran impacto en el know-how o saber hacer profesional, y destacando el gran aprendizaje a través de los informes personalizados que realiza la herramienta a tus acciones. En tercer lugar, el elemento Factitious, destacar como elementos fundamentales efectividad, aprendizaje y motivación de este juego. Supone una dinámica de juego bastante sencilla, basada en el acierto o error de contenidos informativos que pueden ser categorizados por el mismo usuario dentro de verdaderos o falsos, lo cual la convierte en una herramienta muy sencilla y efectiva a la hora de identificar patrones de elaboración de noticias falsas, pero con muy bajo engagement por parte del usuario. Desde la perspectiva periodística, este juego se presenta como una herramienta válida para una formación generalista de la ciudadanía en el análisis crítico frente a la infodemia, más allá que un instrumento formativo para futuros profesionales de la comunicación. En último lugar, el caso de Neverwinter Nights, o mejor dicho, el mod de Neverwinter Nights, destacar como elementos fundamentales 1. La satisfacción, 2. La gran inmersión y 3. La emoción que produce en el usuario. Esta potente ambientación gráfica, así como sus personajes, la convierten en una gran herramienta inmersiva para la narración. Es decir, desde la perspectiva periodística, supone una dinámica de juego ideal para la identificación con el personaje principal, el cual desarrolla una investigación en base a la contrastación de distintas fuentes. Es decir, supone una herramienta excelente para resaltar la importancia de la investigación a través de la consulta y contraste de varias fuentes. Por último, presentar las conclusiones de nuestra investigación. Los New Games constituyen para nosotros una herramienta educativa funcional y útil para alfabetizar a los alumnos o futuros profesionales de la comunicación de una forma lúdica. La realidad periodística mostrada en sus narrativas
ya que estos juegos serios no solo explican los procesos de producción de los diarios o soportes de noticias, sino que también muestran los riesgos y repercusiones asociadas a la información que se publica. Efectos como la manipulación, los fake news o fact-checking, distorsión de la realidad y la desinformación ciudadana. Finalmente, concluir con que a pesar de que estos videojuegos no dejan de ser en cierto modo simulaciones y los distintos escenarios narrativos presentados corresponden a las realidades políticas más o menos alejadas de las que podemos encontrar en las democracias occidentales, lo cierto es que ofrecen un acercamiento más real y práctico a la actual coyuntura social, mediática y política de lo que pueden ofrecer una clase teórica en aula, con las ventajas que conlleva este tipo de enseñanza centrada en un aprendizaje mucho más innovador e inmersivo para los estudiantes. Vale, pues esto es todo. En pantalla tiene mi dirección personal para cualquier duda o consulta sobre esta investigación. Espero que haya sido útil la ponencia y hasta la vista. Muchas gracias por su atención.